Sí, perfecto. Bueno, empezamos. ¿Estamos todos ya? Sí, ya están casi todos. Bueno, se deben estar preparando la vianda para la tarde, para ir al parque, todos los insumos. Así que bueno, les espero un cachito. Bueno, les dejo el PowerPoint. Cualquier cosa me pueden llamar eh, o mandarme mail si tienen alguna duda. No sé si quedó alguna duda de la charla anterior. No recibí ningún mail, pero bueno, cualquier cosa me lo hacen llegar. Y hoy hablamos vamos a hablar de pubertad, así que bueno, pubertad normal, algunas variantes, así que bueno, vamos a hacerla rápido y cualquier cosa me avisan, ¿eh? Paren porque no, a ver. Bueno, ahí va. Eh, ¿Qué es la pubertad? Bueno, es la secuencia de eventos en la vida de una persona que va a culminar con la maduración física y sexual. Va a comenzar con los cambios puberales y va a finalizar con la adquisición de la capacidad reproductiva y el cese del crecimiento. Es un periodo donde se va a duplicar la masa corporal, va a cambiar la proporción, ahora lo vamos a ver, el tamaño y la composición corporal. Se va a adquirir el pico de gametogénesis y con esto la fertilidad durante este periodo. Eh, es una fase de rápido crecimiento y de desarrollo. Recuerden, cuando hablamos de crecimiento hablamos más de multiplicación celular, y de desarrollo hablamos más de una función que una célula no la tenía y la adquiere. Y eso va a estar mediado por los esteroides sexuales. Va a empezar entre los 8 y los 13 años en las niñas, y entre los 9 y 12 en los varones, y 14, perdón, 9 y 14. Eso es el periodo normal de comienzo. Como ven, es muy variable, o sea, esto puede empezar a cualquier edad, inclusive el ritmo puede ser un poco más acelerado, un poco más lento dentro de una persona, pero lo que sí se va a manifestar siempre es en forma ordenada y progresiva. Se llama cronología de la pubertad, es que un evento va a seguir al otro, el otro a otro, y esto nunca se detiene ni va para atrás. ¿Sí? Bueno, el inicio de la progresión hasta que se alcanza la maduración completa va a depender de múltiples factores. Son muchas hormonas, factores neuroendocrinos, genéticos y ambientales, muchos están descritos y hay algunos que no. Estos factores van a actuar regulando la producción de GnRH, ¿sí? De la hormona liberadora de gonadotrofinas, que se produce en el núcleo arcuato, ¿sí? Y en la eminencia media. Y desde ahí es segregada de manera pulsátil. Pasa por el sistema portal hipofisario, se transporta hasta la hipófisis. Esto ya lo vieron en la fisiología, pero bueno, vamos repasando. Esto va a estimular la secreción de hormonas folículo-estimulantes y de la hormona luteinizante según cómo sea la pulsatilidad. Y estas van a estar encargadas de la esteroidogénesis gonadal y de la gametogénesis, ¿sí? Acá tienen un cuadrito que está muy bueno con todo lo que más o menos inhibe y estimula. Después véanlo. Hay algunas hormonas o neurotransmisores nuevos también. Está la leptina, la quispertina. Y bueno, todo esto es lo que va a regular la producción de GnRH y con esto la pubertad. La interacción de todos estos factores, digamos, junto con la retroalimentación negativa de andrógenos y estrógenos, también en un momento en la mujer hay retroalimentación positiva de estrógenos, ahora lo vamos a ver. Lo que va a determinar es el tamaño y la frecuencia de los pulsos de GnRH, ¿sí? La frecuencia baja va a hacer que se libere FSH y la frecuencia alta va a estimular la liberación de LH. Entonces, a lo largo de la vida se van a diferenciar fundamentalmente en distintas etapas según la secreción de gonadotrofina. Hay una etapa prenatal, que es durante el embarazo. El feto va a recibir esteroides sexuales maternos, transplacentarios y también procedentes de la gónada, y por estímulo de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica,
Y bueno, después de la semana 15, por el desarrollo hipofisario, va a también recibir estímulo de FSH y LH. En el periodo postnatal, o sea, ya al nacer, se produce una disminución rápida y transitoria de FSH y LH y de esteroides sexuales, aunque hay un periodo, que ahora lo vamos a ver, donde asciende de nuevo para estimular las gónadas, y esto es de forma constante en el varón, más o menos hasta los 6 meses de vida, y de forma intermitente o inconstante en las mujeres, y un poquito más largo, hasta los 2 años, que es lo que se conoce como mini pubertad. Cualquier cosa que no entiendan me avisa. Bueno, después está la etapa prepuberal, que es ya después de los 2 años en las niñas y de los 6 meses en los niños, ya los niveles de FSH y LH van a disminuir y se van a mantener suprimidos hasta que empiece la pubertad, que ahora vamos a ver. Ya la gónada en ese periodo permanece inactiva, ¿sí? Y cuando se inicia la pubertad, ahí es cuando se activa el eje, ¿sí? Hipofisogonadal, y con eso se... Sí, decime. Hola. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Con eso se activa el eje, se terminan secretando las gonadotrofinas, que van a terminar madurando la gónada, eso se llama gonadarquia, y ahí permitiéndose el inicio y progresión de la pubertad. Ahora vamos a ir viendo todo. Se secreta FSH y LH, esto hace que se sinteticen y secreten esteroides sexuales, esos van a intervenir en los caracteres sexuales secundarios y en el crecimiento. También se activa de alguna manera el eje de la hormona de crecimiento, así que eso va a intervenir también en el crecimiento somático. Acá tienen los ejes, el hipotálamo hipófiso gonadal y el adrenal también, ya lo vamos a ver, son 2 ejes distintos. En las niñas, cuando les nombra PMS, es puntaje de madurez sexual, es lo mismo que decir estadio de Tanner. El puntaje de madurez sexual 1 corresponde a el periodo antes, o sea, el periodo prepuberal, ¿sí? Cuando hablamos de PMS2, quiere decir que ya comenzó ese estadio. En las niñas, cuando comienza la pubertad, la FSH va a estimular las células de la granulosa, eso va a hacer que se sinteticen estrógenos y ahí comienza todo. En la pubertad media, periodos 3 y 4, ya la cantidad de estrógenos va a ser suficiente para que se provoque la proliferación endometrial, y con eso la menstruación, y ahí vamos a decir, a partir de la primera menstruación, que ya es fértil, ¿sí? Ya puede quedar embarazada. Ahora vamos a ver las edades también. Y ya en PMS 4 o 5 hay ovulación en la mayoría de los ciclos, así que bueno, como para tener en cuenta. Los cambios que van a aparecer, el útero va a cambiar la relación del cuerpo con el cuello, va a pasar de 1 a 2 a 2 o 3 a 1. Aparece unos 6 meses antes la leucorrea fisiológica, que es flujo normal, blanco, transparente, pero más abundante que lo habitual. Puede manchar la bombacha de amarillo también, pero no pica, no arde, no duele. Eso aparece unos meses antes, hasta un año antes de que aparezca la primera menstruación. Es un motivo frecuente de consulta, así que bueno, uno tiene que siempre evacuar las dudas. La vagina va a crecer en el eje longitudinal y en el transversal también, va a adquirir los pliegues y se va a acidificar con la aparición de los lactobacilos. Se van a ensanchar los labios mayores y menores, y se pigmenta toda la zona. Acá tiene una tablita que está muy buena, donde les puse qué es lo que hace cada una de las hormonas. Bueno, primero la FSH va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos primarios y activa las células de la granulosa para que se sinteticen estrógenos. La LH va a estimular las células de la teca, con la consecuente síntesis de andrógenos. Y el cuerpo lúteo, que recuerden que es lo que quedaba luego de ovular, es el que va a sintetizar la progesterona. Y la LH también es la que va a provocar el pico de LH
que ocurre en la mitad del ciclo es el que va a inducir la ovulación. Ese es el, digamos, mecanismo principal de los anticonceptivos hormonales, que es que no se produzca el pico de LH, entonces no hay ovulación, y bueno, ese sería el efecto. El estradiol, que va a estimular el desarrollo mamario. Los niveles bajos van a aumentar el crecimiento, pero cuando hay niveles muy altos se van a cerrar las epífisis, así que ahora vamos a ver algunas cosas. El estradiol es el que va a desencadenar el pico de LH en la mitad del ciclo, hace en ese periodo una retroalimentación positiva. Bueno, estimula también el desarrollo de los labios, de la vagina, del útero, los conductos mamarios, el endometrio, la primera fase del periodo, y va a aumentar la grasa corporal. La testosterona va a acelerar el crecimiento lineal y estimula también el crecimiento del vello axilar y pubiano, y la progesterona va a convertir, recuerden, en la segunda fase del ciclo menstrual, el endometrio proliferativo que viene de estímulo estrogénico en secretor y va a estimular el desarrollo lóbulo alveolar de la mama, ¿sí? Y los andrógenos suprarrenales que van a estimular el crecimiento del vello pubiano y el crecimiento lineal. En el varón, los testículos van a culminar teniendo espermatozoides viables. Recuerden que esto en general no se habla, pero a partir de que el varón tiene la primera eyaculación, eso se llama espermarca, más o menos un año después de que comienza el desarrollo, en general ocurre por secundario a que se masturbe o a alguna polución nocturna. A partir de ahí decimos que es fértil, ¿sí? O sea que embaraza, ¿está? Y ya, bueno, la actividad androgénica va a intervenir en lo que es la masculinización, crece el pene, escroto, la próstata, las vesículas seminales, va a crecer la masa muscular, el esqueleto, la densidad y la edad ósea, y van a también estimularse los precursores de glóbulos rojos y los folículos pilosos. Ahora vamos a ir viendo. Esta es la misma tablita, pero en el varón. La FSH va a estimular la gametogénesis, la LH va a estimular las células intersticiales de Levy para producir testosterona, el estradiol en el varón aumenta la velocidad de cierre epifisario, y la testosterona interviene en todo lo que les dije. Además, aumenta la secreción grasa de las glándulas sebáceas. Recuerden el periodo puberal es donde aparecen también los olores, aparece el acné, ¿sí? Va a cambiar la forma del cuerpo. Bueno, crece el vello pubiano, el facial y el axilar, va a aumentar el tamaño de la laringe, la masa muscular y la masa eritrocitaria también, y recuerden que la testosterona es la que interviene en el aumento de la libido, ¿sí? Que es el deseo sexual. Y los andrógenos suprarrenales lo mismo. Las mujeres estimulan el vello pubiano y el crecimiento lineal. Estas son algunas condiciones para que tengan en cuenta, más o menos, que son por el crecimiento, el aumento del hematocrito en varones siempre va a ser lineal, del estadio 2, o sea, desde que inicia la pubertad hasta que se termina. La fosfatasa alcalina pico, que me va a hablar del pico de crecimiento en los varones, estamos hablando de fosfatasa alcalina ósea, ¿sí? Recuerden cuando llegan con algún laboratorio con fosfatasas alcalinas altas con el resto del hepatograma normal, lo que está hablando es más que nada del crecimiento, ¿sí? No hay que pedir ningún estudio raro ni nada. En varones es en el estadio 3 y en mujeres en el 2, es un poco antes. La velocidad de talla pico en los varones va a ser en los estadios 3 o 4, en las mujeres entre el 2 y el 3. La aparición de la menarca puede ser de entre 1 y 3 años después de que comienza la pubertad en las mujeres. La epifisiolisis femoral, que en general ocurre en el obeso entre los estadios 2 o 3, también cuando empieza el crecimiento. El empeoramiento agudo de la escoliosis, nosotros siempre, recuerden que el examen físico deben hacerlo siempre y deben hacerlo completo. Siempre hay que investigar la aparición de escoliosis, porque esto
esto, si se detecta tempranamente, se puede realizar algún tratamiento, y si es tardía la pesquisa, cuando ya terminó el crecimiento, no se puede hacer nada. Eso va progresando con el crecimiento, así que del estadio 2 al 4 va empeorando. La enfermedad de Busch-Slater, que es una osteocondrosis que hace que se despegue el platillo tibial, ocurre también con el pico de crecimiento. La aparición de ginecomastia, que digamos no patológica, en los estadios 2 o 3, recuerden que es normal, que puede ser una bilateral, es una causa frecuente de consulta, más que nada por lo psicosocial que demande, y bueno, también entre los estadios 2 o 3, en general dura un año y resuelve sola, pero hay casos donde hay que ya intervenir de alguna otra manera. Y la aparición del acné también, ¿sí? En los estadios 2 o 3. El crecimiento físico en la pubertad va a tener un tiempo de crecimiento, donde ahí se va a determinar, esto determina cuándo se completa el crecimiento. Recuerden que hay un potencial genético como factor predictivo. Siempre hay que medir a los padres, hay que hacer todo lo que hay que hacer, porque si no, no sabemos si es o no, por ejemplo, una baja talla. Ahora vamos a ver algunas cosas. Esta curva de crecimiento tiene una distribución gaussiana, unos desvíos estándar de más o menos un año. Si ustedes quieren evaluar el crecimiento, la edad ósea es el parámetro que mejor lo evalúa, que es una radiografía que se hace en la mano izquierda, a una determinada distancia, con foco en el tercer metacarpiano, y es una radiografía de mano y muñeca que se compara en un atlas, y ahí se ve, según cómo están los cartílagos de crecimiento y otras cosas más, a qué edad corresponde. Y la velocidad con que se alcanzan los estadios de madurez sexual es la mejor estimación clínica, ¿sí? El crecimiento esquelético va a tener un 30%, calculen, de la talla adulta por patrón de crecimiento puberal, y un 20% se adquiere durante el pico del crecimiento, ¿sí? El crecimiento rápido. El crecimiento es lineal y caudorrostral, que quiere decir que crecen primero las manos y los pies, los miembros inferiores y superiores, y luego crece el tronco. ¿Está? Bueno, en el sexo masculino, en la infancia más o menos crecen 5 centímetros por año. 2 años después de que se inicie la pubertad, ya alcanzan la velocidad de talla pico, que va a ser mayor de 9 centímetros por año. Predomina el crecimiento de hombros, en miembros inferiores y superiores, que van a ser más largos, y aparece la nuez de Adán, ¿sí? El crecimiento muscular, la hipertrofia y la velocidad de talla pico en el varón es mayor que en las mujeres. En el sexo femenino crecen un poquito más por año en la infancia, pero 2 años después del inicio puberal alcanzan la velocidad de talla pico, que es un poquito menor. Más o menos la velocidad de talla pico ocurre de 6 meses a un año antes de la menarca. Siempre va a predominar el ancho de cadera. Estos son cambios que son normales y hay que siempre, digamos, comentarlos o adelantarse para que sepan tanto niños como niñas, o varones y mujeres, qué es lo que les va a pasar y cómo va a crecer el cuerpo. Y la diferencia de talla que hay entre ambos sexos, que más o menos es unos 12, 13 centímetros, es porque los varones tienen 2 años más de crecimiento a velocidad prepuberal, ¿sí? El crecimiento de la grasa, bueno, en los varones la cantidad de grasa corporal va a aumentar durante la pubertad temprana, y el tejido adiposo va a representar más o menos el 12% del peso corporal en la pubertad tardía. En ningún momento, ahora vamos con las niñas, van a perder grasa, sino que va a ir aumentando. La relación de masa magra con masa grasa en las niñas es de 5 a 1 cuando pegan el empuje puberal, y de 3 a 1 en la menarca. Y la grasa corporal es fundamental, y bueno, cuando está disminuida y es menos del 17%, ya se asocia
a amenorrea, ¿sí? Y si es menos del 22%, se asocia a ciclos menstruales por ahí normales, pero sin ovulación. El aumento rápido de peso en las mujeres, ya cuando llegan a la pubertad, ya alcanzaron el 60% del peso adulto. En las mujeres primero va a aumentar la talla, más o menos medio año después el peso y medio año después la masa muscular. En el varón se hace todo, digamos, todo crece simultáneamente. ¿Cómo se valora clínicamente el crecimiento y el grado de madurez sexual? Bueno, es obvio que esto se hace con el examen físico y los parámetros antropométricos. Esto, bueno, deberían tener alguna consulta con la adolescencia, pero bueno, con todo esto de la pandemia está todo recontrafrenado, pero bueno, siempre hay que pesar y medir a los pacientes, hay que revisarlos completos. Bueno, vieron en la clase anterior que los chicos decidían, les chiques deciden si quieren estar solos o no durante el examen físico, que pueden consultar solos también. Así que bueno, los estadios de madurez sexual se van a hacer por un método visual, ahora lo vamos a ver, y hay que ver la cronología de los eventos puberales. Y cuando uno tiene un seguimiento de un paciente, va anotando en qué estadio está, y eso tiene que progresar más o menos cada año, año y pico, tiene que ir progresando, nunca queda detenido, ¿sí? La menarca es fundamental indagar sobre la menarca y los ciclos menstruales. Recuerden que tiene que ver bastante con los antecedentes maternos. El volumen testicular, ahora vemos cómo es que se mide, cómo se estima. Y la edad ósea, si es que hay que pedirla, que es la radiografía que ya hablamos, ¿sí? Bueno, esta es la secuencia de eventos puberales en mujeres y varones. Son algunas cosas, esto sí lo tienen que saber, más o menos M2 es mamas 2, y lo que marca es el inicio de la pubertad en las mujeres, o sea, el examen físico cuando hay mamas en estadio 2, que es el botón mamario, ahora lo vamos a ver, lo que indica es que inició la pubertad. Y eso ocurre más o menos a los 10 años y medio en las mujeres, en promedio, acá en la Argentina. La pubarca, que es cuando sale el vello pubiano, más o menos es un poquito después. Después está el pico de empuje puberal, que es más o menos a los 12 años, ¿sí? Y más o menos medio año después la menarca, ¿sí? Bueno. La velocidad máxima de crecimiento es 6 meses antes de la menarca, como les decía. La menarca a los 12 años y medio. Postmenarca, o sea, una vez que ya menstruan, más o menos crecen en 7 centímetros, entre 3 y 10 centímetros, más o menos durante unos 2 años. El total de crecimiento va a ser entre 20 y 25 centímetros en las mujeres. Y el aumento de peso, que es más o menos medio año después de la menarca, más o menos son 8 kilos por año. El crecimiento, recuerden que se va a acompañar de una mayor proporción de grasa, de masa grasa que magra. Bien, el signo clínico de comienzo puberal en las niñas es la telarca. Es la aparición unio bilateral del botón mamario. Puede molestar un poco, en general es un motivo de consulta también, pero hay otras estimaciones que se pueden hacer, por ejemplo, si uno sospecha que no está dentro de las edades normales, entonces se puede pedir un urocitograma o colpocitograma, que cuando se inicia la pubertad van a estar estimulados, ahora les voy a explicar qué es. Si uno le hace una ecografía, va a ver que la longitud uterina es mayor a 34 milímetros, a 3,5 centímetros, ya indica que inició la pubertad. El volumen ovárico va a ser mayor de
1,1 centímetros cúbicos, y a veces ya tiene 3 o 4 folículos que son chiquitos, y hay respuesta puberal a LH y FSH, de LH y FSH al gen RH exógeno, que ahora lo vamos a ver, que es una prueba que hacen los endocrinólogos para ver si arrancó la pubertad. ¿Está? Más o menos en la pubertad temprana, es primero que aparece la telarca, eso indica el comienzo, el botón mamario. Entre cada estadio, entre el 2 y el 3, más o menos va a pasar un año. El vello pubiano, o sea, la pubarca, cuando yo digo pubarca, es el PMC2 de vello pubiano, va a coincidir o suceder un poco a la telarca, y va a depender, recuerden, de andrógenos suprarrenales. La leucorrea fisiológica, que es el flujo que va a preceder a la menarca más o menos 6 meses a un año después, ya les había dicho. Y el crecimiento rápido de talla va a comenzar después de la telarca y va a alcanzar el pico más o menos un año después, ¿sí? En PMC3. El ensanchamiento de caderas va a ser antes de la velocidad de talla pico, también son cambios que hay que anticipar. Más o menos en la pubertad media, para dividir la pubertad en 3 más o menos, estadios 3 y 4 de Tanner, va a aparecer la menarca, más o menos es un año y medio, 2 años después de la telarca, y más o menos un año antes o un poco menos de la velocidad de talla pico. Hay más tejido adiposo cuando la pubertad es más temprana. Recuerden que 17% se necesita para menstruar y 22% para ovular y tener ciclos regulares. Y hacia la menarca ya se alcanza el 95% de la talla adulta, ¿sí? Quedan esos 7 centímetros en promedio para crecer en los próximos 2 años, pero después la concentración de estrógenos es tan alta que se cierran los cartílagos de crecimiento, ¿sí? El vello axilar, facial y corporal no va a aparecer antes del PMC4, del vello pubiano, ¿sí? Y en la pubertad tardía, o sea, los últimos estadios, 4 y 5, ya se van a dar cuenta que porque la mama, en la mama la areola ya está integrada con el contorno mamario, el pezón puede sobresalir o puede estar invertido, pero ya la areola está integrada, ya eso me habla de PMC5. El agrandamiento de la areola ya es atribuido a la progesterona. Algunas adolescentes presentan PMC4 y no llegan al 5, solamente llegan cuando hay un embarazo, se quedan en el 4, si no. Y luego de la menarca, bueno, esto que le decía que crecen algunos centímetros. Marshall y Tanner son los que definieron los patrones de desarrollo puberal normal en niños y adolescentes, y estos son los conocidos, son conocidos como los estadios de Tanner, ¿sí? Que es un sistema de estadiaje que es el que más se utiliza en pubertades, ¿está? Son descripciones del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, que ahora se los voy a mostrar, que consisten en cambios en la mama en mujeres y cambios del tamaño testicular en varones y del vello púbico en ambos sexos, ¿sí? Estas son los estadios. Acá vemos el 1, recuerden que siempre 1 es prepuberal. Esto es en las niñas, solamente vamos a ver elevación del pezón. En el estadio 2 de Tanner, vamos a ver las mamas que ya tienen el botón mamario, ¿sí? Ya hay elevación, está la elevación. En el estadio 3 ya hay mayor agrandamiento. En el 4, como les había dicho, es como que el pezón forma un montículo secundario, y en el 5 ya la areola está integrada con la piel de la mama, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, pero de vello pubiano. El 1 es prepuberal, el 2 es cuando se inicia la pubarca, son vellos finitos y lacios más bien, estos se van engrosando y se van haciendo cada vez más tupidos. Tienen 5 estadios en las mujeres, el 5 ya es el vello de características adultas, con el límite superior que es horizontal, ¿tá? Y esto sí lo tienen que saber, es cuando se sospecha que el inicio puberal no es una variante de la normalidad. Recuerden, la telarca antes de los 8 años
Me habla de pubertad precoz, si es después de los 13 y no hay caracteres sexuales secundarios, es una pubertad retrasada. Si tiene más de 16 años y no tiene la menarca, también es patológico, ¿sí? Es el concepto de amenorrea primaria. Si está en el estadio 5 de Tanner más de un año y no tuvo la menarca. Si hay más de 5 años desde el inicio de la telarca y no hay menarca, también hay que investigar en todos esos casos qué pasa. Si hay pérdida de armonía entre los estadios puberales y la maduración esquelética del crecimiento, es decir, o se detuvo el crecimiento, o no progresó el estadio que le correspondía. Si hay presencia de otros síntomas y signos de enfermedad, si hay ausencia de empuje puberal a los 16 años, o hay ausencia de progresión puberal por un año y medio. En todos estos casos hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Está? Hay que estudiar a la paciente y ver. Bueno, en los varones, esperen que, bueno, en los varones tienen testículos, testículos de 4 mililitros, es ahí cuando nos vamos a dar cuenta que el varón inició la pubertad, en el examen físico, ahora lo vamos a ver, y en promedio en la Argentina es más o menos a los 11 años y medio, la edad de comienzo puberal. El vello pubiano es más o menos un año después, la pubarca, G2, que es teniendo en cuenta toda la gónada un poquito más tardíamente, y el pico de empuje puberal a los 14 años. Así que bueno, la edad media ya les dije 11 años y medio, la máxima velocidad de crecimiento es a los 14, ¿sí? Es el pico de empuje, el total de crecimiento va a ser entre 25 y 30 centímetros, va a aumentar el peso de forma más gradual, la masa magra más o menos es el doble que en las niñas, hay mayor aumento de masa magra, mayor aumento de volemia y de la masa eritrocitaria, y aumenta la grasa troncal y disminuye o se mantiene la grasa periférica. En la pubertad temprana, estadios 2, 3 más o menos, es donde aparece el primer signo de comienzo puberal en el varón, que es el agrandamiento testicular, que es mayor a 4 mililitros, eso ahora les muestro cómo se mide, o de 2,5 centímetros. Ahí decimos que está en PMS o estadio de Tanner 2. El estadio de Tanner 3, ya los testículos van creciendo, ahora les puse algunas fotos para que se acuerden bien en esto. De todos modos, cuando lo van usando y van viendo pacientes, después ya no necesitan nada. El pene va a comenzar a agrandarse con testículos, o sea, un poco después de que comienza el crecimiento testicular, más o menos en PMS3, y luego va a aparecer el vello pubiano. Ahí en esta etapa crece todavía a velocidad prepuberal. En la pubertad media, estadios 3 y 4 de Tanner, es donde aparece la espermarca, que es lo que decía, que es la primera eyaculación, un evento totalmente reprimido socialmente, es decir, no hay ningún varón que vaya corriendo o se le festeje la espermarca, pero bueno, eso hay que cambiarlo de alguna manera, es distinta a la aparición de la menarca, así que ya en PMS4, cuando aparece la espermarca, hay espermatozoides ya maduros, por ende decimos que es fértil y si tiene relaciones sexuales, embaraza. Esto ya se da con testículos de 10 a 15 mililitros, ¿sí? El pene va a continuar creciendo en longitud y luego se ensancha, crece más rápido que el testículo, y o sea, empieza a crecer después de lo que empieza el testículo y termina antes, ¿sí? El vello axilar ya aparece con PMS4 y luego el facial, ya cuando está terminando ahora, vamos a ver cómo progresa. La velocidad de crecimiento va a aumentar cuando el pene ya comienza a agrandarse, pero la velocidad de talla pico ya es en las últimas etapas de esta pubertad media, ¿sí? Y bueno, también recuerden que crece la laringe, eso va a coincidir con la velocidad de talla pico. En esta etapa es frecuente la aparición de ginecomastia. Y en la última parte, en la pubertad tardía, es donde ya hay crecimiento testicular completo, que es entre 20 y 25 mililitros o un poco más a veces, más o menos
todo el crecimiento testicular completo tarda 4 años, el pene en total tarda 3 años en crecer, la barba, ya cuando ven un paciente que tiene barba, ya indica que tiene un puntaje de madurez sexual o estadio tan ya 5, ¿sí? Y luego de la velocidad de talla pico van a continuar creciendo por un periodo prolongado, más o menos hasta los 21 años, así que bueno, eso también da una diferencia en la talla. El aumento de fuerza y la capacidad de tolerar